Filipenses capítulo 4, verso 6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí alegre por lo que Dios hace en nuestra vida, por lo que Dios hace a pesar de que nosotros creamos de que Él no está al control, Él tiene el control de todo. Y qué bueno es poder estar aquí con ustedes, poder estar enfrente de ustedes, no por el hecho de que yo tengo algo especial, sino porque la misericordia de Dios ha sido para conmigo. Y lo que quiero hoy hablar, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante, para algunos es como una especie de tabú, ¿verdad? Es una cosa bastante delicada. Y yo creo que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros podamos ver lo que Él tiene para nosotros, para nuestra vida. Así que quisiera que pudiéramos leer nuevamente el verso que estaba en la pantalla, Filipenses 4, del 6 al 7, y dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y el verso 7 dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y dice: la paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Este verso ha sido un verso que yo lo he conocido desde hace mucho. Me lo sé de memoria en la versión Reina Valera del 60. Y cuando pienso en este verso, lo primero que me viene a mi mente es que muchos de nosotros, muchos lo hemos escuchado, muchos de nosotros nos hemos detenido a leer este verso, pero no sé cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar lo que Dios nos dice a nosotros en este verso. Porque yo puedo venir a la palabra de Dios y leerla como leer cualquier libro, pero cuando nos detenemos y le pedimos a Dios que nos muestre lo que Él quiere que nosotros entendamos, es completamente diferente. Y el día de hoy, este verso para mí tiene un gran significado. Y espero que para ustedes el día de hoy este verso tenga esa esperanza y ese deseo que Dios tiene para ustedes, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos orar antes de continuar y que pudiéramos inclinar nuestro rostro y poderle decir al Señor: Padre, gracias Señor por este día, gracias por el privilegio que nos da de poder abrir nuestros ojos, de poder respirar un día más. Gracias porque has tenido esa misericordia para con nosotros, Señor. Te queremos pedir, Padre, porque el día de hoy no salgamos como entramos, Señor, sino que podamos salir gozosos, con un corazón lleno de alegría, un corazón con esperanza, porque ese es tu deseo, que nosotros podamos aprender a confiar completamente en ti. Así que, por favor, Dios, permite que nuestro corazón pueda estar en el lugar correcto en este momento, que podamos tener un corazón humilde, un corazón de esponja para poder retener tu palabra y para poderla poner en práctica, Señor. Te ruego también por los hermanos que están enfermos, Señor, en especial por Carlos, que está enfermo, Señor, y que tú puedas tocar su vida, su salud, y que él pueda recuperarse pronto posible, y por todos los demás que en este momento están enfermos, también por nuestro pastor, por Dagoberto, que está de viaje con su esposa, con Sandra, por Honduras. Te pido porque ellos puedan ser luz, que ellos puedan ser de mucha bendición para los hermanos que están visitando, y para que también ellos puedan ser animados a través de los hermanos. Y te rogamos, Padre, porque tú tomes el control de todo esto y que tú puedas hablarnos hoy a nosotros en esta tarde, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén. Y bueno, nuevamente quisiera que pudiéramos detenernos en esta parte del verso, porque ¿saben qué? Este verso aquí es un imperativo, es algo que Dios nos manda a nosotros como sus hijos, que lo hagamos. Porque dice, no se preocupen por nada. En la versión Reina Valera 60 dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Y dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren, ¿por qué? Por todo. ¿Y qué significa todo? Por lo bueno y por lo malo. Todo significa todo lo que nos sucede en nuestra vida, todo lo que se refiere a nuestro respirar, a nuestro andar, a nuestra manera de vivir, es todo. Y dice algo más, díganle a Dios lo que necesitan, pero no se queda ahí, no solo díganle a Dios lo que necesitan, sino que dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y una de las cosas que me llama la atención con este verso es que el deseo de Dios es que nosotros podamos hablar, abrir nuestra boca y decirle, claro, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, pero es para que nosotros podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Cuando yo hablo, cuando yo digo, wow, Señor, estoy triste, me estoy hablando a mí mismo. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, empieza a trabajar en mi vida, empieza a darme consuelo. Y eso es algo que Dios desea en nuestra vida. Que no nos encerremos en nosotros mismos, que no nos quedemos callados cuando estamos en una necesidad. Dice, díganle a Dios lo que necesitan. Cuando yo necesito protección, cuando yo necesito ánimo, cuando yo necesito fortaleza, a quien tengo que recurrir es a Dios. Y al mismo tiempo tengo que ser agradecido con Él por todo lo que Él ha hecho conmigo. Ser agradecido es algo que nos mueve, es algo que cuando yo lo he aprendido así, cuando yo estoy en problemas, cuando yo he pecado contra el Señor, el hecho de ser agradecido por su misericordia, por su amor hacia mí, cambia mi perspectiva de lo que es Dios, de quién es Él. Y hermanos, yo los animo a que prueben a Dios, yo los animo a que busquen conocerlo genuinamente, íntimamente, que cada uno de nosotros pueda tomarse el tiempo de no se preocupen por nada, en cambio oren por Dios, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias, telele, y ya, terminé de leer y se acabó. No, detente, léelo 1, 2, 3 veces, las veces que necesites hacerlo, y vas a ver la diferencia. Vas a ver cómo Dios va a hablar a tu vida, cómo Dios va a hacer un cambio en tu vida. Y yo no les estoy diciendo esto porque soy una persona que lo hace todos los días. No, yo soy una persona que me obligo a leer la palabra. Porque creo que esto es algo común en Latinoamérica. La mayoría de los latinoamericanos no nos gusta leer. Y necesitamos esforzarnos por buscar leer. Y más cuando se trata de la palabra de Dios. Así que hermanos, esto solo es el comienzo de lo que... No he ni empezado a tocar el tema, pero solo el hecho de detenerme en este verso. Son 2 versículos. Y podemos entender y podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Dice el 7, así experimentarán ¿el qué? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios, dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuidará su corazón y su mente.
Y hablando de nuestro corazón y hablando de nuestra mente es donde nació el tema de hoy. El hecho de que la depresión es una lucha real, es algo que muchas personas estamos enfrentando hoy, que muchas personas están enfrentando hoy. En estos momentos hay muchas personas que están en una situación delicada en su vida. En estos momentos hay personas que están tan deprimidas que no pueden ver que hay una salida. Están en una depresión que no pueden entender. No pueden ni siquiera pensar en que Dios está ahí, listo para suplir su necesidad, listo para abrazarlo. No pueden ver a Dios porque están cegados. Y yo entiendo que a menudo las personas pueden sentirse abrumadas, pueden sentir tristeza, pueden sentir desesperación y se preguntan, ¿realmente hay una esperanza para mí hoy? ¿Realmente hay una esperanza para mí hoy? ¿Hay algo para mí? Y aquí estoy viendo dos hermanas que son psicólogas y yo sé que han lidiado con esto, con personas, y que esto lo que les voy a decir realmente no es mentira. En medio de nosotros, aquí, hay personas que están padeciendo de depresión. En medio de nosotros hay cristianos que están padeciendo depresión. ¿Y saben qué? Su depresión aumenta un poco más cuando dicen, wow, yo soy cristiano y como cristiano yo no debería estar en depresión, pero no puedo controlar mi depresión. Y si nos ponemos a pensar, tú mismo has padecido de depresión. Muchos de nosotros hemos estado en ese momento. Ahora bien, el deseo de Dios es que nosotros podamos hoy tocar esto. Yo no lo voy a, hermanas, perdón, ¿verdad? Si les voy a decir algo, pero yo no lo voy a tocar de la parte médica o científica, no, voy a hablar de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios a nosotros, como sus hijos, nos tiene y nos dice. Vamos a tratar de entender lo que Dios quiere para ti hoy. Vamos a tratar de entender lo que Dios quiere y anhela que nosotros entendamos de su gracia, de su misericordia para con nosotros. Así que quisiera empezar solo tratando un poco rápido lo que es la depresión, ¿verdad? ¿Qué es la depresión? ¿Verdad? Y la depresión dice en el diccionario, esto lo busqué en el diccionario, ¿verdad? Y dice que la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También dice que se le denomina trastorno depresivo mayor o depresión clínica, algunos le dicen, afecta los sentimientos, los pensamientos, el comportamiento de una persona. Y dice, puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tenga dificultades para realizar las actividades cotidianas, las actividades que realizamos en el día a día. Y que a veces, dice, sentimos que no vale la pena vivir. Y eso es lo que el diccionario dice y es lo que muchos psicólogos dicen, que muchos doctores dicen, ¿verdad? Y mi pregunta para ustedes hoy es, ¿ustedes creen que esto es mentira? No, es real. Esto es real. Esto es lo que le sucede a las personas que están en depresión, ¿verdad? Y cuando una persona está deprimida pasan situaciones como presentan síntomas, ¿verdad? Y los síntomas de la depresión son confusión mental, apatía, sueño excesivo, insomnio, tristeza, problemas de memoria, cambio en el apetito,
cansancio frecuente, sentimientos de culpa, resentimiento, falta de energía, irritabilidad. Todos esos creo que muchos de nosotros lo conocemos, muchos de nosotros lo hemos vivido y están ahí. Esos son síntomas, son cosas que nosotros podemos ver en las personas que están depresivas o notarlos en nosotros mismos. Y hay otras muchas más, ¿verdad? Yo tengo aquí, no están ahí, pero dificultades para concentrarse, una baja autoestima, falta de esperanza acerca del futuro. No, hay personas que dicen, para mí no hay nada en el futuro, ¿verdad? Cambio de peso, y bueno, como dijimos, pensamientos de muerte y de suicidio. Y una observación muy importante, y es que estudiando y buscando información sobre la depresión, algo tan interesante es que es la razón número 1 por la que alguien toma la decisión de suicidarse. Es la razón número 1 por la cual una persona toma la decisión de suicidarse. Y hay varios tipos de depresión, ¿verdad? Y ahí está, pueden verlo en la pantalla, ¿verdad? Está la depresión posparto, ¿verdad? Que le sucede a las mujeres cuando después de que han tenido su hijo, ¿verdad? Puede ser antes del año o ahí, a veces saliendo del hospital, hay mujeres que presentan eso. Yo conozco personas que se han suicidado por esta razón, ¿verdad? Personas que han estado cerca de nosotros y que ha quedado un niño sin madre por esta razón. La depresión mayor, que es la más peligrosa, ¿verdad? Es la más grave, dice, y puede durar meses o hasta años, ¿verdad? Y esto solo estoy leyendo y siendo lo más rápido posible. La distimia, ¿verdad? Que es casi como la depresión mayor, ¿verdad? Solo que en menor gravedad, ¿verdad? Es más ligera, pero siempre es un sentimiento de falta de propósito en las personas, ¿verdad? Está el trastorno afectivo estacional, ¿verdad? Que es cuando la persona está frío o cambia el clima, ¿verdad? Se deprime por eso, ¿verdad? Y está la depresión psicótica, ¿verdad? Que se caracteriza por síntomas psicóticos, ¿verdad? O sea, alucinaciones y delirios, ¿verdad? Ven cosas, sienten cosas. Los trastornos bipolares, ¿verdad? Que son, combina, dice, ambas depresiones de la mayor con la distimia, ¿verdad? Y dice que son saltos de humor extremos, ¿verdad? Independientemente de los eventos vividos. O sea, no importa qué evento esté, la persona se deprime y es una sola mezcla, ¿verdad? Y está el trastorno ciclotímico, o bueno, no lo puedo leer muy bien aquí, que es el cambio de humor cíclica, ¿verdad? Es un ciclo, ¿verdad? Por ciclos, ¿verdad? Es menos severa que el bipolar, pero también es un trastorno, ¿verdad? Y bueno, y aquí no estoy mencionando todas las que hay, ¿verdad? Han salido un montón de esas, ¿verdad? Para los niños, para los adultos mayores, para los casados, los divorciados, y hay tantas cosas. Ahora bien, también existe, y quisiera que aquí en esta parte de nosotros pudiéramos entender de que con la depresión, cualquier cosa que nos suceda a nosotros, cualquier cosa que nos sucede puede ser causa de depresión. Cualquier cosa que nos sucede en nuestra vida puede ser causa de depresión. Y también hay grados de depresión, ¿verdad? Vimos cada uno de los tipos de depresión, pero hay grados de depresión. Y algunos cristianos, algunos psicólogos cristianos los han llamado a esos grados de depresión, son los normales, ¿verdad? Y la depresión anormal. La depresión normal y la depresión anormal, ¿verdad? Los han puesto así, ¿verdad? En esa categoría.
Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué voy a hablar de eso? Porque la verdad es que cuando yo vengo y empiezo a investigar de las depresiones, podemos encontrar, como les dije, sin fin de nombres, sin fin de situaciones. Pero fíjense que hay algo muy interesante con la depresión. Y voy a hablarles ahora en este momento de la depresión normal. Dice que la depresión normal puede ser causada por un cambio hormonal. Llámese, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la mujer viene su ciclo menstrual, hay mujeres que se deprimen por esta razón. Hay unas que no se deprimen, pero hay otras que sí tienen depresión en esto. Y esa es una depresión normal. ¿Por qué es una depresión normal? Porque le puede suceder a alguien, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? La mayoría, por ejemplo, ¿saben cuál es una depresión normal? Cuando tú estás en problemas financieros y te despiden del trabajo. Eso es una depresión normal. ¿Por qué? Porque a muchos les pasa, ¿verdad? Y lo que sucede es que esa depresión, tú vienes y consigues trabajo y se terminó. Porque ya lo que sucedió, pero ya hubo una solución. Y hay muchas cosas en eso. Ahora, les voy a decir algo. La pérdida de dinero, los cambios hormonales, la culpa, y cuando hablo de la culpa, van incluidos los pecados, nuestro estilo de vida, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? La pérdida del trabajo, la pérdida de un familiar o un ser querido, la infidelidad, y podemos hablar de muchos factores, ¿verdad? Dice que todas estas situaciones pueden ser causa de una depresión normal. Todo esto nos puede llevar a una depresión. Ahora bien, sin embargo, debemos saber de que la depresión anormal no proviene de ninguno de estos factores. No sé si me están entendiendo. La depresión anormal no proviene de ninguno de esos factores. ¿Saben por qué? Y dice, sino que es un proceso cíclico, o vicioso, en el cual el problema original lo has manejado de una forma inadecuada. ¿Y cuál es el problema original? Por ejemplo, hablamos de la menstruación de una mujer, ¿verdad? Fue manejado mal y sigue siendo manejado mal. Tal vez se siente mal, se siente que su esposo no la ama. Y cada vez que esa situación se está dando cíclica, ¿verdad? O repetitiva, cada vez que el ciclo menstrual viene, entonces esto mal manejado se transforma en una depresión anormal. Y ahí es donde yo quiero llegar. Ahí es donde yo quiero hablarles, ¿verdad? Porque lastimosamente, y las hermanas están aquí, las tengo en la mira, pero la cuestión es, lastimosamente los médicos, los doctores, los psicólogos en el mundo han agarrado situaciones como el alcohol, como el alcoholismo, el tabaquismo, la sexualidad y la depresión, y la han encerrado y lo han llamado enfermedad. Le han puesto un nombre de enfermedad. Y yo les puedo decir y les puedo asegurar que la depresión anormal, a esta me estoy refiriendo, no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque es el resultado de una respuesta equivocada ante un problema de la vida. Simplemente, cuando yo estoy en una etapa de depresión o una etapa triste profunda, una tristeza, no le voy a poner depresión en esta parte, una tristeza profunda, ¿a quién busco en ese momento?
busco encerrarme en mí mismo. No busco a Dios, no busco al que todo lo puede. No busco a quien me puede, a quien me conoce mejor de lo que yo me conozco. Entonces ahí es donde está el problema. Y ¿saben una cosa? Algo que yo me di cuenta, y es que la depresión realmente no es una enfermedad, pero sí puede provocar una enfermedad. Así que la depresión puede ser provocada por una enfermedad, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, hay gente que tiene diabetes, ¿verdad? Tiene, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Tiroidismo, ¿verdad? Le causa depresión, ¿verdad? Pero en sí la depresión no es una enfermedad. Entonces, cuando nosotros manejamos mal eso, cuando nosotros creemos que no tengo una salida, es ahí donde está el problema. Y saben, quiero decirles algo. Elisabeth Elliot dijo algo así. Elizabeth Elliot es la ex esposa de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero estadounidense. Él murió en 1956 y fue asesinado, por decirlo así, por una tribu de indígenas en la selva de Ecuador, ¿verdad? Y yo he estado leyendo mucho acerca de él. Hace mucho tiempo he estado leyendo de él. Y bueno, hay muchos libros, incluso creo que hay como 2 películas, ¿verdad?, de esta historia, y hay muchas historias. La cosa es que alguien se le acercó y le preguntó, le dijo: Elizabeth, ¿cómo es que tú has aguantado tanto sufrimiento? Y la pregunta que le hizo esta persona fue: Elizabeth, ¿por qué crees que Dios ha dejado que tú sufras tanto? ¿Verdad? Porque Elizabeth, yo creo que tiene 3, es viuda por 3 o 4 vez. Viuda, o sea, su esposo se le ha muerto, ¿verdad? Y la respuesta de ella dice que el sufrimiento, es un regalo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que el sufrimiento es un regalo de Dios? Muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero es una realidad. ¿Sabe? El sufrimiento es un regalo de Dios, y muchas veces, dice, cuando no lo aceptamos y nos vemos y no vemos, dice, que Dios ha permitido eso con un propósito. O sea, cuando no lo aceptamos y no podemos ver que Dios ha permitido que el sufrimiento en nuestra vida tiene un propósito, entonces eso se convierte en una depresión. Eso se convierte en una depresión. Y de nuevo, hermanos, el sufrimiento es un regalo de Dios, como todo en nuestra vida es un regalo de Dios. El hecho de que tú estés hoy aquí es un regalo de Dios. El hecho que tú respires, el hecho que tengas un hijo, el hecho que te puedas venir y puedas transportarte, es un regalo de Dios. Entonces, mi pregunta para ti es: si todo lo bueno es un regalo de Dios, ¿tú crees que también lo malo no es un regalo de Dios? Y podrías decir: blasfemo. Eso no es cierto, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Dios creó todo, Dios lo hizo todo, Dios permite todo porque Él es soberano, Él es el dueño de todo. Entonces, cuando nosotros no podemos entender eso, cuando nosotros no entendemos que las situaciones que Dios permite en nuestra vida son para nuestro propósito, para nosotros, son para nosotros, es ahí cuando caemos en depresión. Dios permite que suframos cualquier cosa en nuestra vida muchas veces porque eso nos hace acercarnos a Él. Eso permite que yo me humille y pueda ver: Señor, aquí estoy, ayúdame. Porque desgraciadamente el pecado, Satanás, nos ha engañado y nos ha hecho creer que no necesitamos de Dios. Nos ha hecho creer de que Dios sí nos salvó,
Jesucristo murió en la cruz y pagó nuestros pecados, pero de ahí en adelante yo soy dueño de mi vida. Y no es así. Dios desea que tú le entregues tu vida por completo. Dios quiere que nosotros nos humillemos y le entreguemos todo lo que tenemos. ¿Saben para qué? Para que Él se glorifique en nuestras vidas. Quisiera que pudiéramos leer Santiago 1, 2 al 3. Y este es un verso que muchos de nosotros no lo entendemos. Este es un verso que muchos de nosotros no queremos que esté ahí. Y yo sé que muchos de ustedes lo han leído y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿El qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando habla aquí de diversas pruebas, ¿qué es diverso? Muchas pruebas diferentes, distintas. No van a ser la misma una tras otra. Unas pueden ser grandes, otras pueden ser pequeñas o pueden ser grandísimas. Entonces dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué es sumo gozo? Es más que alegre. Es más que alegría, porque el gozo no es alegría. El gozo es estar consciente de que Dios tiene el control de mi vida, de las acciones. Eso produce gozo en mí. Alegría es una cosa, gozo es otra. Entonces dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque Dios nos prueba para que nuestra fe crezca. Dios permite las pruebas en nuestra vida para que nuestra fe pueda crecer y que produzca paciencia. Así que, hermanos, tenemos una situación aquí muy grande, y es que Satanás ha querido engañarnos a nosotros los cristianos, ha querido tenernos debajo de sus pies. Y no te das cuenta, y no nos damos cuenta de que Satanás ya está derrotado. Jesucristo lo derrotó en la cruz, pero nosotros no podemos entender eso. ¿Sabes por qué? Les voy a hacer una pregunta aquí y no me la contesten, pero eso va a responder ese por qué. ¿Cuántas veces en la semana pasada, te tomaste el tiempo de leer la Biblia? Más de 5 minutos. ¿Cuántas veces la semana pasada te tomaste el tiempo para orar y agradecerle a Dios y pedirle a Dios también y hablar con Dios? Más de 5 minutos. Y ahí está la respuesta. Ahí está tu respuesta. Ahora, mi pregunta para ti hoy es: ¿qué estás dispuesto a hacer? Porque la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Es un imperativo lo que está ahí. O sea que es un mandato para nosotros. Nos manda el Señor que lo hagamos. Pero simplemente estamos tan cómodos en un celular, estamos tan cómodos en la computadora, estamos tan cómodos en nuestro pecado, que decidimos no escuchar. O decidimos no obedecer, porque sí lo escuchamos. Y sí lo hemos leído, lo hemos visto, pero no lo queremos obedecer. Ahora, podemos encontrar en la Biblia muchos hombres, y aquí está incluido el rey David, Elías, Moisés. En la Biblia podemos encontrar muchos hombres que padecieron mucha depresión, y nosotros podemos decir: ¿cómo? Estas personas padecieron depresión. ¿Sí? Y la Biblia, eso es lo que me encanta de la Biblia, que la Biblia es sincera. La Biblia no esconde nada. Es tan real que nos permite a nosotros vernos reflejados muchas veces ahí. Y saben, David escribió esto
escribió en el Salmo 42:5, dice: ¿por qué estoy desanimado? Se pregunta. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y al mismo tiempo él se responde y dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. David se dio cuenta de que él estaba en un estado de depresión, que estaba en un estado en el cual no debía estar. Y dice: nuevamente voy a alabar al Señor, nuevamente voy a rendirme al Señor, mi Salvador y mi Dios. ¿Saben qué ocurrió aquí en esto de David? David tuvo el valor de decirle a Satanás: no me vas a seguir engañando, no voy a seguir cayendo en tu trampa de que estoy derrotado, de que no sirvo, que no tengo un valor para nadie. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué esto es real. David tuvo el valor de decirle nuevamente: yo voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo y nuevamente voy a alabar a mi Dios, a mi Salvador, a mi Dios. Ahora, entonces, viene la pregunta aquí. Y esta es la pregunta que muchos se hacen, que muchos nos hacemos, y es: ¿la depresión es un pecado? Y eso fue más o menos un pequeño debate en la mesa del comedor de mi casa con mi hijo y mi esposa, ¿verdad? Y estábamos ahí hablando de eso, ¿verdad? De que realmente la depresión es un pecado. Así que yo voy a contestarles, pero voy a contestarles de esta manera. La causa final de la depresión. Y cuando yo estoy hablando de la depresión, ¿a cuál depresión me estoy refiriendo? ¿A la normal o la anormal? A la depresión anormal. Porque la depresión normal, todos la vivimos. Todos tenemos esa depresión. Todos podemos caer en esa depresión. Ahora bien, la causa final de la depresión anormal es la incredulidad. ¿Cómo así? Sí, la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado. En otras palabras, ese tipo de depresión es un pecado. ¿Por qué? Porque la incredulidad es pensar: wow, estoy en esta situación y no puedo salir. Nadie me puede ayudar. No existe nadie, ningún ser en el mundo que me pueda ayudar. Y dice Hebreos 3:12 al 13, dice, y le está hablando a los hermanos, dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Y cuando la incredulidad nos aleja de Dios, eso es pecado. Y dice: adviértanse unos a otros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, mientras dure ese hoy, dice, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca su corazón. Para que ninguno sea engañado por el pecado y su corazón sea endurecido. Y entonces aquí mi respuesta es: cuando dejamos que la depresión nos derrote, cuando dejamos que la depresión nos venza y quitamos nuestra mirada del Señor, ahí hay pecado. Cuando alguien llega al borde del abismo y dice: no tengo salida, prefiero quitarme la vida, eso es pecado. Cuando cruzamos esa línea de apartar a Dios de nuestra vida,
Porque Dios no puede hacer algo por nuestra situación. Le estamos diciendo, Dios, yo no tengo fe. Y fe es no creer en ti. Directamente no estoy confiando en que Él tiene la salida para mi problema. Sea cual sea el problema. Yo no sé cuál problema tú estás atravesando hoy, pero si tú en este momento no estás poniendo tus ojos en Dios y estás dejando que la depresión te consuma, estás en un pecado. Si yo pierdo el trabajo, si tú pierdes el trabajo y caes en una depresión anormal, estás diciendo, Dios no es mi proveedor, porque yo estaba dependiendo de mi trabajo, no estaba dependiendo de Dios. Mi trabajo era lo que me daba mi razón de existir. Y hay muchos ejemplos, y podemos poner muchos ejemplos y muchas excusas por el cual estamos deprimidos, pero Dios quiere que tú pongas sus ojos en Él. Dios quiere que tú decidas poner tus ojos en Él. Y como les dije, no les puedo decir que la depresión es 100% pecado, porque como dijimos, está la depresión normal y la depresión anormal, ¿verdad? Entonces, pero sí les puedo decir que el 99% de las depresiones, vaya, para no irme tan largo, el 90% de las depresiones son causa de pecado. Son causadas por situaciones mal manejadas, por situaciones en nuestra vida mal manejadas. Y cuando digo mal manejadas es que no las estoy dirigiendo hacia Dios, no las estoy dirigiendo a quien todo lo puede. Y ese es el problema de raíz. No le estamos creyendo al Señor. Entonces mi fe, no tengo fe. Y quisiera que pudiéramos ver un video de un poquito largo porque no lo pude editar, así que pónganle atención y después vamos a hablar de él. ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Vujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas. Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía, y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera, porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor, mi padre le dijo, «Mi hijo no tiene brazo derecho». Y él le respondió, «No, su hijo no tiene ni brazos ni piernas». Inmediatamente se cayó al suelo. No lo podía creer. Y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante 4 meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto. Yo reté a Dios y le dije, «Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas?
¿por qué no me diste lo que los demás tienen? Y le dije, no te serviré hasta que no me respondas. Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los 8 años intenté ahogarme en la bañera bajo 4 pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo, y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral, e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor, voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado? Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. Y en Jesús Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible. Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno, o cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo, o Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza, y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los 8 años le pedí que me diera brazos y piernas, porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo. Y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos 6 o 7 años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la tierra? No. Sea cual sea su voluntad, prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos. En los últimos 10 años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de 3 millones de personas, hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona, porque detrás del mensaje está el mismo corazón. Dios te ama. No se olvida de tu dolor ni de tu familia. Tal vez, mientras ves esta entrevista, comparas tu sufrimiento con el mío. En ello no hallarás esperanza. No hallarás esperanza en saber que alguien sufre más que tú. Ahí no está eso. La esperanza está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en comparar tu sufrimiento con el infinito e incalculable amor de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. No necesito que mi situación cambie. No necesito brazos y piernas. Necesito las alas del Espíritu Santo. Y vuelo porque sé que Jesús me sostiene. No dejes a Dios. Él nunca te dejará.
simplemente es estupendo lo que Dios puede hacer con la vida de una persona cambiada. Y el reto para nosotros hoy es el hecho de entender de que Dios te ama tanto que entregó a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Dice que al tercer día resucitó. Y resucitó porque Él quería darte vida. Porque si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no tuviéramos un futuro. Tú y yo no tuviéramos nada. La sangre de Jesucristo es la única razón por la cual tú y yo podemos llegar ante el Padre. Dios nos ama tanto que entregó lo más valioso que tenía, su Hijo, para que muriera por ti, para pagar tus pecados en la cruz. Y dice la Biblia que si tú crees eso, si tú crees que Jesucristo murió y que resucitó y que pagó todos tus pecados, no quedó ningún pecado sin pagar. Si tú crees eso, dice que tú tienes vida eterna. Y la justicia de Dios está sobre ti por la sangre de Jesucristo. Somos justos delante del Padre por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. No hay nada más que te lleve al Padre, solamente Jesucristo. Y si tú crees eso, si tú crees que Jesús murió para pagar tus pecados, Él te ofrece vida eterna. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo. Lo único que tú tienes que hacer es, ahí donde estás, decirle: Señor, yo creo que Jesucristo pagó mis pecados en la cruz y yo te acepto como mi único Salvador. Así que es tu tarea entenderlo, es tu tarea decírselo a Él. Yo no lo puedo decir por ti, es algo personal. Tú tienes que humillarte de Él y decirle: Señor, confieso mis pecados y me quiero apartar de mis pecados y te entrego mi vida, cámbiala. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que cambiemos nuestra vida, que le digamos no al pecado, que nuestra vida cuente para una eternidad. Y quisiera que pudiéramos leer este salmo, el Salmo 34, 17, 18, dice que el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Yo no sé cómo estás tú hoy. Yo no sé en qué condición estás tú hoy. Pero sí sé que el Señor, si eres su hijo, Él quiere rescatarte. Si tienes tu corazón quebrantado, Él quiere sanar tu corazón. Él quiere rescatar tu vida. Y quisiera dejarle 4 puntos importantes, puntos prácticos que podemos hacer para nosotros vencer esa depresión. Y el número 1 es, el punto práctico que podemos hacer es priorizar la oración. ¿Saben por qué le puse priorizar la oración? Porque debe ser una prioridad en nuestra vida el orar. Tenemos que eso sea, cuando hay una prioridad, es lo primero. Una prioridad significa es primero. ¿Primero qué? Primero que lavarme los dientes, que comer, no sé cuál es tu prioridad, pero que esa sea tu prioridad, el poder buscar a Dios en oración. Que puedas ser sincero orando, ¿verdad? Y como leímos en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Oren por todo. Pídanle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Oren por todo. Número 2, prioriza la lectura. La lectura diaria de la palabra. Prioriza la lectura diaria de la palabra. Busca leer la palabra de Dios. Y algo que Nick decía era que si en la vida no conoces la verdad, no puedes ser libre. Y decía, porque creerás las mentiras, vas a creer las mentiras y no vas a creer la verdad, porque no conoces la verdad.
Y la verdad es la palabra de Dios. Así que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, busquemos la palabra del Señor. Número 3, memoriza los versos de la Biblia. Todos estos versos que están aquí hoy, escríbelos en una mascota, en una libreta, en donde puedas, y memorízalos, léelo una y otra vez, que eso pueda ser algo que tú recuerdes cuando Satanás venga con sus mentiras a decirte tú no vales nada, a decirte que tú no tienes una razón de vivir. Recuerda que Dios te ama y que entregó su vida por ti. ¿Qué más valor puedes tener de ser escogido por Dios, de ser hecho hijo de Dios? Número 4, busca ayuda en personas maduras. Hay personas que pasaron por eso. Hay hermanos que pudieron vencer la depresión. Personas que pudieron ver a Dios actuar en su vida. Busca ayuda. Busca a alguien que te pueda ayudar. Pero más que todo, busca al Señor. Y quisiera que leamos Isaías 41:10 y dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso dice el Señor. Y esa es palabra de Dios. Esa es palabra para cada uno de nosotros. Y si tú no crees eso, realmente estamos perdidos. Si tú no crees que Dios puede hacer algo, no hay nada que te pueda levantar. Y ahí la depresión, Satanás va a haber ganado. Porque Dios te ha prometido que estará contigo. Y no tienes por qué angustiarte. Porque Él es tu Dios. Él es el que te va a fortalecer, es el que te va a ayudar. Él es el que te va a sostener con la diestra de su justicia, dice. Así que no tenemos excusa para dejar que la depresión nos consuma. No hay excusa para decir, yo no tengo alternativa, no tengo salida a este problema. Y como reflexión, para terminar, de nuevo, yo no sé cuál es tu situación, pero Dios lo sabe. Y Dios quiere que tú levantes tu cabeza, levantes tu mirada al cielo y le digas, Señor, aquí estoy. Me humillo delante de ti. Quiero que me sanes, quiero que me libres. Si hay algún demonio, algún espíritu que está molestando mi vida hoy, Señor, quiero que tú, con tu Espíritu Santo, quites todo esto. Estas cadenas que yo tengo, estas cadenas que me atan, que tú puedas liberarme, que tú me puedas dar la libertad que yo necesito. Así que solamente a través de la ayuda de Dios nosotros podemos vencer la depresión. Y les quiero dejar tres versos que ustedes deberían memorizarse, aparte de todo lo que hablamos hoy. Pero el primero está en 1 Pedro 5, del 6 al 7. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él, nadie más, Él cuida de ustedes. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Para darles qué? Un futuro y una esperanza.
un futuro y una esperanza. Tenemos esperanza en el Señor. Isaías 26, 3, 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos, que solo Jesucristo basta, solamente Dios basta para sacarnos de la situación en que nos encontremos hoy, cualquiera que sea. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es real en nuestra vida, porque tú eres real en nuestra vida, Señor. Y yo te doy gracias porque los que estamos aquí, Señor, podemos entender de que tú, Señor, nos has dado libertad, porque tú nos has hecho verdaderamente libres y ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la depresión, ya no somos esclavos de nada. Tú nos has dado libertad con tu sangre. Tú nos hiciste santos, apartados para ti, Señor. Y te damos gracias por eso, te damos gracias porque en ti somos más que vencedores. Gracias porque tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Y queremos confiar en ti, porque sabemos que en ti está la fortaleza de los siglos, está la paz. Señor, te amamos, te honramos, te pido porque tú toques nuestro corazón de piedra, te pido por las personas que aún creen que tú no puedes sanarlos. Te pido porque toques su corazón, te pido porque tú quebrantes su corazón, porque tú puedas hacer tu obra en nosotros, porque nos uses, Señor, porque nos demos cuenta de que sin ti somos nada. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.